India y Pakistán han cruzado una línea peligrosa. Las tensiones entre estos dos países vecinos, con una larga historia de conflictos, han alcanzado un punto de ebullición que amenaza con convertirse en una de las crisis más serias del siglo XXI. Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos en la frontera ha evolucionado rápidamente hacia una situación con potencial de convertirse en guerra abierta, con implicaciones nucleares y consecuencias globales. Los informes que han salido a la luz en los últimos días afirman que Pakistán logró derribar 5 aeronaves militares de India, entre ellas un caza Rafale de fabricación francesa. De ser cierto, sería la primera vez en la historia que uno de estos avanzados cazas cae en combate, lo cual supondría no solo una victoria simbólica para Pakistán, sino también un duro golpe para la imagen de superioridad aérea que India proyecta en la región. Aunque Nueva Delhi niega rotundamente esta pérdida, una fuente de inteligencia en Francia habría confirmado la noticia, elevando la tensión a un nivel crítico. La chispa que encendió la mecha fue un atentado perpetrado el 22 de abril por un grupo extremista con base en Pakistán, que acabó con la vida de 28 civiles en suelo indio. Este acto fue la excusa para que India lanzara la Operación Sindoor, una ofensiva que, según el gobierno indio, tenía como objetivo eliminar campamentos de grupos armados operando cerca de la frontera. Sin embargo, desde Pakistán esta operación ha sido interpretada como una agresión directa contra su soberanía, lo que provocó una rápida militarización de la zona y respuestas contundentes por parte de Islamabad. En las primeras 72 horas de la operación, se registraron múltiples bombardeos, ataques de artillería y escaramuzas terrestres que han dejado un saldo aún no confirmado de decenas de muertos y centenares de heridos. Las regiones afectadas, tanto del lado indio como del pakistaní, se encuentran en estado de emergencia. Escuelas cerradas, civiles evacuados, y columnas militares moviéndose a lo largo de las fronteras son parte de un escenario que recuerda a los peores momentos de sus guerras pasadas. Y es que este conflicto no es nuevo. Desde su partición en 1947, India y Pakistán han vivido en un estado de enemistad crónica. Las 4 guerras que han librado, en 1947, 1965, 1971 y 1999, han dejado heridas profundas que nunca llegaron a cicatrizar por completo. La región de Cachemira, disputada por ambos países, sigue siendo el epicentro del conflicto. Aunque el control administrativo se encuentra dividido, tanto India como Pakistán la reclaman como territorio propio, y cualquier evento en esa zona suele desatar reacciones inmediatas y desproporcionadas. A lo largo de las décadas, el conflicto ha evolucionado. Hoy no solo está en juego la soberanía territorial, sino también el control de recursos estratégicos, como el agua, y la influencia geopolítica en Asia del Sur. India, con una economía y un poder militar en constante expansión, busca consolidarse como una potencia global. Pakistán, en cambio, enfrenta severos desafíos internos, una economía frágil, creciente radicalización interna, inestabilidad política y una dependencia cada vez mayor de potencias como China y Arabia Saudita. Esa diferencia de poder es evidente. India supera ampliamente a Pakistán en número de tropas, tecnología militar, presupuesto de defensa y capacidad industrial. Posee una fuerza aérea moderna, una marina en crecimiento y una infraestructura logística mucho más robusta. Aún así, Pakistán compensa parte de esa desventaja con su doctrina de disuasión nuclear, la cual incluye el uso potencial de armas tácticas nucleares en caso de verse superado en un conflicto convencional. Este tipo de armamento, diseñado para ser usado en campos de batalla limitados, representa uno de los mayores peligros. Su empleo no solo causaría una catástrofe humanitaria inmediata, sino que también podría romper el tabú del uso de armas nucleares desde la Segunda Guerra Mundial, abriendo la puerta a represalias y una espiral de destrucción difícil de detener. Varios analistas creen que, ante una amenaza existencial, Pakistán no dudaría en emplear estos medios, y eso hace que cualquier enfrentamiento, por menor que parezca, esté cargado de un riesgo nuclear latente. Por otro lado, el elemento del agua ha adquirido una relevancia estratégica sin precedentes. El Tratado de Lindo, que por décadas había sido un raro ejemplo de cooperación entre ambos países incluso en tiempos de guerra, fue suspendido por India tras el atentado del 22 de abril. Esta suspensión, aunque de carácter unilateral, tiene consecuencias enormes.
Pakistán depende del agua que fluye desde territorio indio para sostener su agricultura, su consumo humano y su generación de energía. Controlar el caudal de esos ríos no solo es un gesto simbólico, sino también una poderosa herramienta de presión política y económica. India ya ha comenzado a aplicar ciertas medidas, como la retención de agua en presas clave. Aunque la infraestructura actual no permite un corte total del flujo, sí es capaz de alterar los ciclos hídricos, provocando inundaciones repentinas o sequías prolongadas en territorio pakistaní. Estas acciones, si se intensifican, podrían considerarse como formas de guerra no convencional, lo que agregaría una nueva dimensión al conflicto. Además, el hecho de que el Indo nazca en el Tíbet, una región bajo control chino, introduce un tercer actor de peso en este juego geopolítico, China. Pekín ha mostrado en otras ocasiones su disposición a utilizar el agua como herramienta de influencia sobre sus vecinos. Si India presiona demasiado a Pakistán en este frente, no sería descabellado pensar que China podría tomar represalias restringiendo el flujo de agua hacia la India, agravando la crisis y ampliando su alcance regional. A esto hay que sumar el factor internacional. Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y otras potencias ya han manifestado su preocupación. Washington, que mantiene alianzas estratégicas con India, y al mismo tiempo necesita la cooperación de Pakistán para sus intereses en Asia Central, se encuentra en una posición incómoda. Por su parte, Moscú mantiene buenas relaciones con ambos, pero observa con recelo cómo sus principales socios se encaminan hacia un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. Naciones Unidas ha convocado sesiones de emergencia, pero hasta ahora no ha habido avances significativos en la mediación. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla. Cada país difunde su narrativa, sus cifras, sus imágenes. La guerra informativa avanza a la par del conflicto real. Videos de supuestos derribos de aviones, imágenes de civiles heridos, discursos encendidos y llamados al patriotismo inundan Internet, alimentando una polarización que dificulta aún más cualquier posibilidad de diálogo. En este contexto tan cargado de tensión, todo parece depender de un hilo. La pregunta ya no es si habrá más ataques, sino cuándo y con qué magnitud. Lo que hasta hace poco era una guerra en la sombra, hoy está más cerca que nunca de convertirse en un enfrentamiento total. Y si eso ocurre, las consecuencias serán devastadoras, no solo para India y Pakistán, sino para toda la región del sur de Asia y, por extensión, para el mundo entero. Ante este panorama cargado de tensiones, los escenarios futuros oscilan entre la contención estratégica y el desastre absoluto. En el mejor de los casos, ambas naciones podrían optar por un alto al fuego temporal, facilitado por la presión internacional, especialmente de países como Estados Unidos, China, Rusia y potencias del Golfo. Una tregua permitiría evitar una escalada nuclear y abriría la puerta a una nueva ronda de negociaciones multilaterales, probablemente mediadas por Naciones Unidas o la Organización de Cooperación de Shanghái. Sin embargo, incluso este escenario moderadamente optimista presenta obstáculos enormes. El nacionalismo se ha intensificado en ambos países, y cualquier signo de debilidad puede ser castigado duramente por la opinión pública. En India, el gobierno enfrenta a una población que exige una respuesta firme ante los atentados terroristas. En Pakistán, el ejército, que históricamente ha tenido un rol dominante en la política interna, no puede permitirse parecer pasivo frente a lo que consideran una violación a su soberanía. Esta presión interna reduce los márgenes de maniobra de los líderes políticos, haciendo mucho más difícil ceder o negociar. En un escenario intermedio, podríamos ver una guerra de desgaste. Es decir, un conflicto prolongado con enfrentamientos localizados, intercambio constante de fuego en la línea de control, sabotajes, ataques con drones y operaciones especiales. Este tipo de guerra no declarada podría durar meses o incluso años, afectando gravemente las economías, desplazando a millones de personas, colapsando las infraestructuras civiles y generando una crisis humanitaria de grandes proporciones. Las regiones cercanas a Cachemira se convertirían en zonas militarizadas permanentemente, con escasa presencia civil y altos niveles de represión y violencia. Pero el peor de los escenarios, el que mantiene en vilo a los analistas y gobiernos de todo el mundo, es la posibilidad de una guerra total,
en la que se crucen los límites del conflicto convencional y se recurra al uso de armas nucleares, incluso en forma táctica o limitada. Un solo misil con carga nuclear sobre una ciudad densamente poblada podría causar cientos de miles de muertes en minutos, contaminar amplias zonas por décadas y provocar un colapso económico y social inmediato. Además, la respuesta del país agredido sería casi inevitable, lo que desencadenaría un intercambio de ataques que rápidamente se saldría de control. Un conflicto de este tipo tendría un impacto global. Los mercados financieros entrarían en pánico, el precio del petróleo y el gas subiría abruptamente, las rutas comerciales se verían afectadas, y millones de personas intentarían huir de las zonas de combate, creando una crisis migratoria regional. Asia del Sur alberga a más de 1.800 millones de personas, y cualquier disrupción masiva tendría efectos en la seguridad alimentaria, en la disponibilidad de medicamentos, y en el suministro de materias primas esenciales para el comercio global. Además, la comunidad internacional se vería forzada a intervenir, no militarmente, pero sí con sanciones, bloqueos, despliegue de ayuda humanitaria y condenas diplomáticas. La ONU convocaría sesiones de emergencia. La OTAN se vería presionada a actuar, sobre todo si el conflicto amenaza con cruzar fronteras o si las instalaciones nucleares quedan expuestas a manos de grupos extremistas. China, con intereses estratégicos tanto en Pakistán como en la región del Himalaya, podría tomar medidas unilaterales que agraven aún más la situación, al igual que Irán, Arabia Saudita o Turquía, países que tienen alianzas históricas con alguna de las partes. En medio de esta posible catástrofe, la sociedad civil podría jugar un papel crucial. Voces de la academia, del activismo humanitario, de las religiones y de los medios independientes tendrían la tarea urgente de exigir desescalada, promover el diálogo y contrarrestar la propaganda belicista. Las plataformas digitales, si bien pueden ser usadas para sembrar odio, también podrían convertirse en canales para exigir la paz y denunciar abusos. Por otro lado, hay quienes piensan que esta crisis puede ser una oportunidad para reformar las relaciones entre ambos países. Así como Europa, tras 2 guerras mundiales, logró establecer estructuras de cooperación que frenaron el nacionalismo extremo y el militarismo, también India y Pakistán podrían, en el largo plazo, dar paso a una nueva era de diplomacia basada en la estabilidad regional. Pero eso implicaría no solo voluntad política, sino también una transformación profunda en la educación, en la percepción del enemigo y en la política exterior de ambos estados. En este momento, lo que se necesita con urgencia es una mediación efectiva. Naciones como Suiza, Noruega o incluso actores no estatales podrían facilitar un canal de comunicación informal entre las partes. La suspensión del Tratado de Lindo, por ejemplo, podría ser un punto de partida para una negociación más amplia que incluye el manejo del agua, la seguridad fronteriza, y un nuevo acuerdo de paz supervisado por garantes internacionales. Lo que está claro es que el tiempo corre, y cada día que pasa sin una solución, el riesgo de una catástrofe aumenta. También sería fundamental establecer líneas rojas claras que ninguna de las partes esté dispuesta a cruzar. Esto incluiría compromisos explícitos para no usar armas nucleares, no atacar infraestructuras civiles esenciales, respetar el derecho internacional humanitario y permitir el acceso de organismos internacionales a las zonas en conflicto. Esas medidas podrían salvar miles de vidas y evitar una espiral que, de otro modo, se volvería imparable. Finalmente, la paz duradera solo será posible si se resuelven las causas de fondo, el conflicto por Cachemira, la competencia geopolítica por el liderazgo regional, la desigualdad económica y la falta de instituciones de cooperación real. Mientras estos problemas no sean abordados con seriedad, cualquier tregua será solo una pausa antes de la próxima tormenta. Las próximas semanas no solo serán decisivas para India y Pakistán. Lo serán para el futuro de la estabilidad en Asia, para la credibilidad de los organismos internacionales y para la humanidad entera, que una vez más se enfrenta al borde del abismo.